Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. Se cumplen hoy 3 semanas de la invasión rusa de Ucrania, un acontecimiento capital que ha conseguido modelar toda la agenda informativa mundial y dar comienzo a una nueva era en la que, por ahora, reina la incertidumbre. Nadie sabe ni cómo ni cuándo va a acabar esto. Desconocemos hasta dónde será capaz de llegar Vladimir Putin para salirse con la suya y apoderarse de Ucrania. Ha elevado la apuesta al máximo, poniendo en estado de alerta a las fuerzas nucleares de su país, al tiempo que se cierra en banda a cualquier tipo de acuerdo que no pase por consolidar lo ganado y someter al gobierno ucraniano a una humillación. A pesar de que la campaña se ha endurecido a lo largo de la última semana, el ejército ruso no ha conseguido aún hacerse con Kiev, que es la capital y el símbolo de la independencia ucraniana. Tampoco ha tomado Odessa, el principal puerto del país, y en ciudades como Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania, continúan los combates. Los ucranianos se han atrincherado en las ciudades y parecen dispuestos a resistir hasta el último hombre. No estamos ante una guerra de nuestro tiempo, sino ante algo más parecido a las guerras de devastación de hace un siglo. Las pérdidas materiales se cifran ya en miles de millones de euros y las humanas entre 10 y 15.000 víctimas mortales, entre las que se incluyen unos 1.000 civiles. Esta devastación se ha extendido a la propia Rusia. El país ha retrocedido varias décadas atrás en el tiempo. Putin ha ordenado el cierre de los pocos medios de comunicación independientes que no seguían las directrices del Kremlin, como hablaba aquí la semana pasada, y ha extremado la represión contra quienes protestan contra la invasión de Ucrania. La información llega a Rusia a través de aplicaciones de mensajería que encienden los ánimos de muchos rusos. Otros, sin embargo, apoyan de manera entusiasta la denominada Operación Especial en Ucrania, empleando como emblema la letra Z que lucen los tanques rusos en el campo de batalla. Para los rusos de cierta edad es en cierto modo algo parecido a un déjà vu de una época lejana que creían ya completamente superada, la época de la infame dictadura soviética. Pero las cosas no están saliendo como estaban planeadas o como las habían planeado en el Kremlin. El ejército ruso no es la invencible apisonadora que pregona la propaganda oficial. Las unidades sobre el terreno están teniendo serios problemas para avanzar. Lo estamos viendo en vídeos y más vídeos que nos llegan a través de la televisión y las redes sociales. La resistencia ucraniana, en una palabra, se lo está poniendo muy difícil. Pero también la incompetencia de los mandos militares rusos. Falla la logística, no hay suficiente combustible, las raciones están caducadas y la moral de la tropa decae porque no terminan de entender una guerra absurda y gratuita contra un pueblo hermano como el ucraniano. Muchos ven como los fantasmas del pasado vuelven a volar sobre Moscú. Nadie quiere hablar en alto de Afganistán y de la deshonra que el ejército rojo tuvo que padecer allí en los años 80. Pero es imposible no relacionar una guerra y la otra. A este escenario tan desconcertante ha conducido Vladimir Putin a Rusia. Quería proyectarla hacia el futuro y la ha llevado de cabeza al pasado, convirtiéndola de paso en un villano internacional a quien casi nadie quiere acercarse. Cuando hace 3 semanas Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, soñaba con restaurar la gloria de la Rusia eterna y proyectarla, como os decía antes, hacia un mañana luminoso en el que el mundo entero mirase a los rusos y a Rusia y a él mismo con temor y respeto. Con amor ya era más difícil, pero al menos temor y respeto, que es en definitiva lo que siempre ha tratado de infundir Putin en los más cercanos y en los más lejanos. Pues bien, a la luz de lo que está sucediendo y que estamos teniendo ocasión de ver con nuestros propios ojos, gracias a que hay cámaras de vídeo en todas partes, en cada bolsillo llevamos una, bien, pues donde les ha llegado esta guerra es a un callejón sin salida que les devuelve a las páginas más oscuras de su propia historia, de la historia rusa, que son unas cuantas a lo largo del último siglo y medio. Ha embarcado al país en la mayor agresión que se recuerda en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y la democracia rusa, que ya era una democracia muy frágil, muy imperfecta, llena de problemas, se ha transformado en una dictadura caracterizada por la represión, la mentira y la propaganda. También, y en buena medida, y esto se verá
pues a lo largo de las próximas semanas y meses, caracterizada también por la paranoia, grandes dosis de paranoia. Pero volvamos al principio haciéndonos una pregunta, que creo que empieza a ser importante hacérsela porque han pasado tantas cosas a lo largo de las últimas 3 semanas que empieza ya a quedar ese día 24 de febrero, que no está tan lejos, está solo a 3 semanas, como digo, empieza a quedar muy lejano. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Lo hizo hace unos pocos meses, no el 24 de febrero, empezó antes, cuando Putin creyó llegado el momento de dar el paso decisivo de entrar en Ucrania y de hacerlo por las malas, de hacerlo con un gran ejército, pensando que los ucranianos aceptarían, de mejor o de peor gana, pero lo aceptarían, una invasión rusa, que no se resistirían, en una palabra, que no dispararían contra los rusos, que a lo sumo, lo más que tendría que objetar de toda esta operación serían algunas manifestaciones que podrían reprimirse sin problemas. El gobierno legítimo del país, presidido por Volodymyr Zelensky, huiría a Occidente. Le faltaría tiempo a él y a sus ministros para salir corriendo hacia Hungría, hacia la República Checa, hacia Francia o hacia Estados Unidos, y la OTAN tendría que aceptar a regañadientes el hecho consumado. No quedaría mucho más. Sería algo así como una versión corregida y sobre todo, más que corregida, sobre todo aumentada de lo de Crimea ya por el año 2014. Hubo ciertos aspavientos en Bruselas, unos cuantos en Washington, pero la cosa no pasó de ahí. Crimea fue ocupada, fue anexionada posteriormente y Vladimir Putin pudo salir por televisión dándose golpes en el pecho delante de todos los rusos, recordándoles que estaba reconstruyendo el poderío del país. Les aplicaron unas cuantas sanciones, no muy graves, que no han tenido demasiada influencia en el devenir de los acontecimientos, tal y como estamos comprobando, y ya está. Esto iba a ser algo mucho más ambicioso, quizá demasiado ambicioso para lo que pensaba Putin y los estrategas del Kremlin, pero en definitiva iba a ser algo rápido, algo quirúrgico, en el que no habrían que lamentar víctimas propias y tampoco demasiadas, del contrario, que a lo sumo, pues alguna víctima de la represión después de la invasión y poquito más. Bien, pues como pensó que esto iba a ser rápido y quirúrgico, que iba a ser una cosa más o menos pacífica, de una cosa oscura y turbia, pero pacífica, pues no preparó a los rusos para que las cosas se torcieran, que es lo que ha terminado sucediendo. Tampoco lo hizo con su corte de aduladores, que es bastante numerosa, esos empresarios enriquecidos al calor del régimen, los famosos oligarcas, y que por lo general, y habida cuenta de que tienen intereses empresariales muy grandes, tanto en Rusia como por supuesto fuera de Rusia, en Occidente, pues no estaban muy interesados en guerras porque van contra sus negocios. De aquello han pasado ya 3 semanas. Hay miles de muertos, tanto en el lado ucraniano como en el lado ruso. Muchos de ellos son civiles. El número de muertos, la cifra baila bastante y hay que tomarla por supuesto con pinzas porque los rusos dan un número, los ucranianos otro, Naciones Unidas también está dando sus números por su cuenta, pero de cualquier manera estaríamos hablando conforme a lo que informa el gobierno ruso. Han tenido que enterrar ya 500 soldados, que parecen pocos en comparación con los que estiman los Estados Unidos, que calculan entre 3.500 y 6.000 efectivos militares muertos, entre ellos algunos generales, algunos oficiales de alta graduación. Eso solo en el lado ruso. En el lado ucraniano los Estados Unidos hablan de entre 2.000 y 4.000 efectivos militares muertos y los ucranianos de unos 1.500. Esto es una guerra y evidentemente mueren militares de ambos lados. Está siendo una guerra muy mortífera, como podemos ver, pero lo más grave de todo es que se estima que hay entre 1.000 y 2.000 civiles muertos. Los ucranianos hablan de unos 2.500, 2.800, mientras que Naciones Unidas está hablando de entre 700 y 800. De cualquier manera, un número completa y absolutamente intolerable. Y esto, al margen de la contabilidad de víctimas, podemos ver que está siendo muy mortífera en tanto en cuanto nos están llegando imágenes de bombardeos indiscriminados sobre áreas civiles, edificios de todo tipo, hasta una maternidad, como sucedió el otro día. Bien, pues esto es lo que hay ahora mismo y lo que ha ocasionado a 3 semanas vista esta invasión.
Pues a pesar de todo eso, en Rusia, Vladimir Putin sigue negando que se esté librando una guerra. Una guerra que es ya la mayor y la más mortífera de Europa desde las guerras yugoslavas de la década de los 90. Para mantener esta mentira, ha clausurado todos los medios de comunicación que nos siguen las directrices marcadas por el Kremlin. Esto tuvimos ocasión de verlo con mucho más detalle la semana pasada en un programa que le dediqué al tema. Ha encerrado a los periodistas incómodos, ha encerrado y sigue encerrando al que se le ocurra escribir un artículo, una columna o hablar por la radio o salir por televisión. Eso evidentemente no lo digamos. Automáticamente pasa a ser arrestado y encarcelado, y a los que no lo son, a esos periodistas complacientes, que son muchísimos por cierto en Rusia, les ha amenazado con penas de varios años de cárcel, de hasta 15 años de cárcel, para que no se desvíen del guión que les viene marcado directamente desde el gobierno. Los que en la calle han osado manifestarse contra la guerra están siendo perseguidos sin tregua. Esto de nuevo, tenemos también imágenes de primera mano obtenidas a través de teléfonos en las que se puede ver cómo la policía detiene a cualquiera que se le ocurra mostrar un cartel tan simple como no a la guerra. No hace falta que ni siquiera que insulte o que critique a Putin. Basta con salir a la calle y decir no a la guerra para que automáticamente uno sea arrestado y encarcelado, por lo menos identificado. Vemos también que redes sociales como Twitter o como Facebook, también Instagram por cierto, han sido bloqueadas dentro de Rusia. Instagram acaba de ser bloqueada, han anunciado que lo bloquean ahora y empezará el lunes. Los Instagramers en Rusia no podrán subir fotos a partir de este lunes. Algunas que vivían de eso y han salido, lo veía el otro día en el ABC, salían llorando amargamente como magdalenas, porque claro, vivían de colgar fotografías y vídeos en esta red social. Bien, esto evidentemente es lo de menos. El hecho es que no les quedan apenas a los rusos salidas naturales para expresarse. Para acceder a ellas, que se puede seguir accediendo a ellas, de Twitter o de Facebook, por ejemplo, los rusos tienen que aventurarse en la Internet oscura, con navegadores, la dark web famosa, con navegadores específicos como el Tor, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, en la Contracrónica. Twitter, Facebook o incluso la BBC, la cadena pública británica, han creado versiones especiales de sus páginas web, de sus sitios completos, solo accesibles a través de la llamada dark web, que es una red encriptada y a salvo de la vigilancia de los gobiernos. El bloqueo informativo y la riada de propaganda oficial que padecen los rusos palidece ante lo que están sufriendo los ucranianos. Como Putin se encontró una inesperada, pero también feroz resistencia en Ucrania, civil especialmente, no solo la militar, que solo faltaba. El ejército ucraniano, su misión principal es defender el país, pero los ciudadanos de a pie están comportándose como auténticos héroes. Esto es algo que no se esperaba y que hizo descarrilar sus planes desde el primer día. Desde la primera hora del primer día de la guerra. Pues bien, como se encontró con esto, lo que está haciendo desde hace ya, desde el primer fin de semana, está sembrando el terror en las ciudades de Ucrania. Bombardea sin piedad a la población civil, destruye sus casas y ataca incluso corredores humanitarios por los que tratan de huir los refugiados y trata de entrar la ayuda humanitaria. Según datos de Naciones Unidas, se han registrado, como os decía antes, no menos de 700 muertos entre la población civil. Esto es una cifra provisional que irá creciendo con los días porque la estrategia que sigue el ejército ruso, y es duro decirlo, pero es que es así, es la de sitiar y dejar morir de hambre y de frío a las ciudades. Estamos en el mes de marzo, todavía no ha concluido el invierno, y el mes de marzo en Ucrania es francamente frío. Lo hemos podido ver, que no sentir, pero sí al menos ver en las imágenes que nos llegan. Siguen cayendo nevadas y la temperatura rara vez supera los 0 grados. Dejar a una ciudad del tamaño de Mariupol, por ejemplo, sin calefacción o sin acceso a agua potable o sin acceso a electricidad es condenar a muerte a sus habitantes. Si Putin está cometiendo crímenes de guerra contra los ucranianos, y todo indica que se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, a quienes, por cierto, se refería hace no tanto tiempo como hermanos de sangre de los rusos, bien, si está haciendo eso en Ucrania, ¿qué no será capaz de hacer en su propio país si las cosas se le complican? Pensemos que las cosas no se le terminan de complicar del todo. Que, no lo sé, que los rusos se tragan el sable hasta el final y consigue adueñarse de toda Ucrania o buena parte de Ucrania.
Tiene plomo en la reserva para destruir el país a conciencia, eso es indiscutible. Tiene plomo para reducir a cenizas Mariupol, para tomar Kiev, para hacerse con toda la costa, con la ciudad de Kharkov. Pero aunque su victoria en el campo de batalla sea incontestable, difícilmente habrá ganado la guerra. Supongamos que consigue convertir a Ucrania en algo parecido, bueno, en algo directamente, no en algo parecido, en un protectorado de Rusia, con un gobierno teledirigido, nombrado y teledirigido desde Moscú. Bien, ese y no otro era su objetivo cuando empezó a concentrar tropas en la frontera con Ucrania, pues a finales del año pasado. Pero las circunstancias han cambiado. No son las mismas que había en el mes de noviembre, ni tampoco las mismas que había hace 3 semanas. Ha muerto gente, sigue muriendo gente y la herida es ya muy profunda y conforme pasan las horas se va haciendo más profunda todavía. La Ucrania que salga de esta locura no es la misma que entró en esta locura o que metieron en esta locura a la fuerza el pasado 24 de febrero. Hoy los ucranianos tienen un enemigo claro común, alguien que les ha invadido, que les está matando, que les está destrozando el país y que además quiere adueñarse de él. Es decir, los ucranianos desean, la mayor parte, cuando digo la mayor parte es la práctica totalidad de los ucranianos, desean recuperar su país y alejarlo lo más posible de una Rusia que les está asesinando con saña. Putin tendrá que ocupar militarmente el país y carece de recursos para ello. Eso también es evidente. Ucrania es más extensa que Francia y que España. Os lo contaba aquí la semana pasada. Ucrania tiene 603.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene de superficie. Con esa superficie, su superficie es equivalente a 2 veces la de Italia, que son unos 300.000, y a 6 veces la de Hungría, que son unos 100.000. Estamos hablando de un país francamente grande. Para los estándares europeos es de hecho el país, exceptuando la Rusia europea, es el país más extenso de Europa. España, para que nos hagamos una idea, creo que tiene 504.000 kilómetros cuadrados y Francia 540.000. Bien, ¿cuántos soldados le harán falta para controlar semejante extensión de terreno? En el mejor de los casos, no menos de 200.000. Digo en el mejor de los casos que no haya problemas de orden público, que no haya insurgencias armadas, que una vez se haya hecho con Ucrania, aquello sea un cementerio. Bueno, va a ser un cementerio ya, pero un cementerio de vivos. A esos 200.000 el Kremlin los tendrá que mantener y alimentar durante tiempo indefinido. Evidentemente serán pocos los 200.000 si aparecen, si surgen estos grupos de guerrilleros, de insurgentes, en una palabra, armados y con ganas de cobrarse una venganza. No harán falta entonces 200.000, sino quizá 400.000 o 500.000. Puede también partir Ucrania en dos y ocupar la mitad oriental. Esta es una posibilidad. Algunos analistas están hablando de ello, que realmente se está concentrando en la parte oriental para partir el país. En una palabra, aproximadamente en la línea del Dnieper. El Dnieper atraviesa la ciudad de Kiev. En ese caso, reduciría el coste. No estamos hablando de 600.000 kilómetros cuadrados, sino algo menos, aunque también es cierto que estarían pues las principales ciudades en su lado. Pero vamos, sería algo menos, no haría falta gastar tanto, pero no ahorraría desgaste alguno. Un desgaste que iría a más, porque habría entonces una Ucrania libre, una república de Ucrania libre y una república de Ucrania ocupada, convertida en un títere de Moscú. La Ucrania libre podría entonces rearmarse con toda tranquilidad, con dinero occidental además, e incluso ingresar entonces en la OTAN y en la Unión Europea, o suscribir un acuerdo con Estados Unidos de manera privada, como el que tiene Japón, por ejemplo. Podría también solicitar, ya de hecho lo ha solicitado, la entrada en la Unión Europea por la vía de urgencia. Los ucranianos de la zona ocupada mantendrían entonces la esperanza intacta y redoblarían su resistencia hacia el invasor. Putin ha cometido, en definitiva, y lo he dicho aquí en varias ocasiones, un error de una dimensión tal que creo que todavía no han calibrado adecuadamente en Moscú. No solo se ha puesto en contra a prácticamente todo el mundo. Cuando digo prácticamente, es prácticamente todo el mundo, exceptuando algunos regímenes dictatoriales, tipo el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bielorrusia. Porque China no ha condenado, pero tampoco ha apoyado directamente. Bien,
se ha puesto en contra prácticamente todo el mundo y eso es algo que pasará una abultada factura al país en los años venideros. Bien, pues aparte de eso, también ha dilapidado la buena imagen que en el exterior tenían sus fuerzas armadas. El ejército ruso se veía algo así como una máquina de guerra formidable, invencible. Y la verdad es que está pasando las de Caín, frente a un enemigo mucho menos numeroso, peor armado, pero dispuesto a defender su tierra. Los generales rusos están perdiendo gran cantidad de material y ha perdido ya, pues como os contaba antes, entre ellos reconocen menos de 1.000, pero entre 4, quizás 6.000 efectivos, y lo ha hecho en 3 semanas. Las mismas que el ejército de Estados Unidos, bueno, de hecho fueron menos, no llegaron a 5.000. En los casi 9 años que duró la guerra de Irak. Leía ayer que lo que ha perdido ya el ejército ruso en 2 semanas y media era el equivalente a lo que había perdido el ejército rojo en Afganistán durante el primer año de campaña. Rusia, por lo demás, se enfrenta a una crisis económica que va a dejar pequeña la que sucedió a la implosión de la Unión Soviética en los años 90. El Banco Central no tiene acceso a buena parte de sus reservas, esto también lo hemos visto con detalle en la contra, el rublo se ha desplomado y la bolsa de Moscú lleva 3 semanas cerrada por miedo a que el derrumbe, en cuanto la abran, deje a las compañías rusas a cero. Casi todas las empresas occidentales que operaban en el país se han marchado. Exportar se ha puesto muy difícil, por no decir imposible. Lo que sí es misión imposible es importar casi cualquier cosa. Algunos bienes son ya objeto de racionamiento dentro de Rusia porque la economía rusa estaba muy entrelazada con la de Occidente. Infinidad de partes y de componentes de todo tipo de maquinaria se fabricaban en Occidente para luego ensamblarse en Rusia. Esto está provocando paradas en las fábricas. Vamos, que si algo se estropea en Rusia, es posible que no haya repuestos para repararlo, porque esos repuestos se traían de Occidente. Los que pueden permitírselo, hay rusos a los que les iba bien, y no estamos hablando de los oligarcas, cierta clase media alta que había en Rusia, y que eran en cierta medida la gran esperanza del país, porque tienen ahorros y hablan idiomas. Pues bien, estos están huyendo de Rusia temiendo que la situación empeore aún más. Con los cielos de toda Europa cerrados a los aviones rusos, huyen hacia Turquía y hacia Oriente Medio, con la intención de permanecer allí o de dar el salto a Occidente. Si consiguen llegar a Estados Unidos, a Francia, Alemania, el Reino Unido, son recibidos con sospechas y recelos. La invasión está siendo tan salvaje que ha resurgido el sentimiento antirruso en Occidente. Vamos, que están pagando justos por pecadores. Los rusos no son el enemigo. Son en buena medida la primera víctima del déspota que gobierna el país junto a su camarilla desde hace ya casi 22 años. Con este éxodo de hombres de negocio, de intelectuales, de profesionales liberales, se visualiza mejor que con cualquier otra cosa el salto al pasado de Rusia. Dentro vuelve la represión hacia el disidente. Fuera empiezan a aparecer núcleos de exiliados cuya razón de ser no es la oposición al zar o a los bolcheviques, sino un régimen que hasta hace no tanto tiempo era muy popular, pero que ha decidido inmolarse en el altar de la guerra. Este régimen, además, a diferencia del de los zares o el de los comunistas, carece de coartada ideológica. No está ahí por designio divino, como los Romanov o como consecuencia de una revolución. El putinismo no es una ideología, es un batiburrillo de ideas sueltas con el nacionalismo ruso y la ortodoxia oriental como aglutinante. Aquí habría que preguntarse si habrá una reacción interna contra la deriva suicida de Vladimir Putin. Pues no solo se está suicidando él, sino que está suicidando a su propio país. Bien, esto lo desconocemos a día 17 de marzo. Es posible, pero es posible, evidentemente, no lo sabemos, que dentro del régimen muchos estén buscando ya una salida honrosa, que pasa necesariamente por el sacrificio del líder. Pero no lo van a tener fácil, ¿eh? Conforme avanzan los días y la situación empeora, más se blinda Putin frente a sus enemigos internos. Tratará de acabar cuanto antes en Ucrania, quizá tomando atajos y multiplicando las atrocidades con armas químicas, pero eso no le ahorrará el día después. En ese momento, la Rusia de Putin habrá completado su salto atrás en el tiempo y serán los rusos quienes tengan la obligación de devolverla al presente. En fin, solo nos queda esperar que sea lo antes posible.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con María, que pregunta por la relación entre el fin de la era Merkel y la invasión de Ucrania. Hola Fernando, estaba escuchando los programas de esta semana y me he preguntado si es casualidad que Putin no haya empezado su movimiento para invadir Ucrania después de que Angela Merkel se haya retirado. ¿Cuál es la relación entre estas dos figuras? ¿Es posible que pensase que iba a tener más probabilidad de éxito sin ella en juego? Un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Han sido varios los factores que han llevado a Putin a abusar de su propia confianza e invadir Ucrania. Uno de ellos, aunque eso sí, un factor menor ha sido que Angela Merkel ya no es canciller de Alemania. El principal creo que es la debilidad de la OTAN y de la Unión Europea, que se ha hecho muy visible en ambos casos en los últimos años. La Unión Europea está debilitada, en fin, a razón del Brexit y de otros muchos problemas desde hace tiempo. Eso seguramente llevó a pensar a Putin que podría salirse con la suya de manera más fácil. Bruselas, en definitiva, no ofrecería un frente común, aprobaría unas sanciones leves y a otra cosa. Algo similar sucedería con la OTAN. El punto de partida de esta invasión, y esto es una opinión, evidentemente, creo que fue el fiasco de Afganistán en el mes de agosto. Aquello fue un disparate absoluto por el modo en el que se hizo. Si recuerdas los programas que hice a finales de agosto sobre lo de Afganistán, hice muchos, no menos de 10, recordarás que la retirada fue precipitada, un tanto caótica. Bien, cada uno de los aliados tuvo que buscarse las castañas para salir de allí, enviar sus propios aviones y replegarse de cualquier manera. Para alguien que aborrece la OTAN, como Putin, aquello fue la prueba inequívoca de que esta alianza estaba ya muerta. Súmale a eso los problemas económicos derivados de la pandemia y luego otros factores menores también de índole política, como que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrenta a unas elecciones dentro de un mes, o que en Alemania se ha producido un cambio político después de 16 años. Merkel y Putin se conocían bastante bien y se comunicaban sin intermediarios. Merkel habla ruso y Putin habla alemán. Se respetaban mutuamente porque ambos llevaban muchos años en el poder. Putin llegó a la presidencia de Rusia en el año 2000 y Merkel a la Cancillería en el año 2005. Quizá con Merkel en el poder, Alemania podría haber hecho algo más para evitar la invasión. Mucho más, desde luego, que Olaf Scholz, que es un recién llegado. Pero eso, evidentemente, es una hipótesis. Putin ha invadido Ucrania porque hizo un mal cálculo de los riesgos que implicaba. Pensó que los ucranianos no se iban a resistir, como he comentado en el programa de hoy, y que los occidentales iban a pelearse entre ellos, no iban a presentar frentes comunes, ni iban a sancionarle, evidentemente con eso contaba, pero no unas sanciones tan duras como las que le han caído. Bien, estos dos fueron sus principales errores. Bien, vamos ahora con Enrique, que pregunta por la efectividad de las sanciones a Rusia que ha provocado la invasión. Hola Fernando, quería saber tu opinión sobre la efectividad que las sanciones económicas internacionales pueden tener en Rusia. Las sanciones tienen dos objetivos principales, a mi modo de ver. A corto plazo, limitar la capacidad del Kremlin para mantener una ofensiva militar larga. Y a largo plazo, por un lado, promover la oposición a Putin en el ámbito institucional o incluso el militar, y por otro lado, generar un descontento social con el fin de que el pueblo ruso se levante contra Putin y acabe con el gobierno. A este respecto, me gustaría saber tu opinión sobre el segundo punto, y más considerando tu conocimiento sobre regímenes como el cubano. ¿Crees que las sanciones podrán generar un descontento social que consiga acabar con el gobierno de Putin? En mi opinión, no, ya que un levantamiento social masivo contra el gobierno podría cuajar, uno, si existiese una sólida convicción entre la población de que Putin es el problema, algo que no ocurre. El 60% de los rusos apoya a Putin y, ojo, con la diáspora actual en marcha, ese porcentaje será mayor en los próximos meses. Y dos, si esa corriente opositora no estuviese tan asentada, pero el gobierno, en este caso de Putin, no fuese sólido y por tanto fuese vulnerable a la desestabilización interna, algo que tampoco ocurre. Putin lleva demasiado tiempo con demasiado poder, lo que le ha permitido establecer unas redes clientelares suficientemente sólidas como para instaurar un fuerte aparato propagandístico y de represión policial que estamos viendo estos días a pleno rendimiento. Entonces, dejando aparte Corea del Norte, ahí tenemos los ejemplos de Cuba o Venezuela, donde la gente está en mayor o menor medida en la miseria y donde existen movimientos sociales de oposición, pero que son aplastados sistemáticamente sin miramientos y con independencia de la opinión que tengamos en Occidente, en Europa o en Estados Unidos de los mismos. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Efectivamente, Enrique, las sanciones tienen dos motivos. El primero, a corto plazo, es complicar la invasión, privar de recursos a Rusia y a su ejército para que no gaste esos recursos en matar ucranianos y en profundizar la invasión. Vamos, que no sea el dinero occidental el que financie la guerra. Luego, al final, como las sanciones son incompletas, por donde más dinero le entra a Rusia, que es por la parte energética, pues ahí no han sancionado porque, como ya he dicho aquí en varias ocasiones, se quedaría buena parte de Europa a oscuras. Bien, en ese aspecto las sanciones están siendo efectivas, porque aunque no incluyen la energía, se incluyen otras muchas cosas. En tanto en cuanto Rusia está teniendo ya problemas para acometer la guerra, problemas económicos, problemas internos, los rusos están haciendo cola en los cajeros automáticos, la bolsa está cerrada, el rublo completamente desplomado, en fin, que están siendo efectivas, a la vista está, ¿no? Bien, ese es el primer motivo, y ahí sí creo que están siendo efectivas. El segundo motivo es el tradicional de las sanciones. Van dirigidas a desgastar al gobierno en cuestión y que la población se rebele. Bien, ahí yo también dudo que vayan a tener éxito, ¿eh? Rara vez funcionan las sanciones contra un régimen dictatorial, especialmente si ese régimen está bien asentado. Ahí tenemos el caso de Venezuela, el de Irán, el de Bielorrusia. Las sanciones no han acabado ni con Lukashenko ni con Nicolás Maduro. El régimen suele cerrarse en estos casos sobre sí mismo y luego tienen además en las sanciones los dictadores un elemento propagandístico muy valioso. En el caso de Cuba, por ejemplo, el embargo, que traté en aquella conferencia que di en Bilbao hace unos días, ha servido al régimen castrista como trinchera tras la que apostarse durante 6 décadas. De manera que las sanciones en Ucrania, o en Rusia mejor dicho, porque el que está sancionado es Rusia, serán útiles mientras dure la guerra. Después su utilidad será pequeña o incluso inversa. Es decir, que el régimen de Putin las utilizará como demostración palpable de cara a los rusos, pues eso de que Occidente les odia, y claro, como les odia, les sanciona. Si Putin y su régimen consiguen salir de esta con vida, los rusos serán más pobres, tendrán más problemas en la vida cotidiana, pero poco a poco el régimen irá inclinándose hacia otros proveedores de todo tipo de productos y otros clientes, o mejor dicho, hacia otro proveedor y otro cliente principal que será China, un país mucho más difícil de sancionar que Rusia. Bien, vamos ahora con Elvira, que para cerrar el programa de la semana, porque mañana tenemos Contrahistoria, nos trae un poema muy célebre de Martin Niemöller. Hola Fernando, quería hablar sobre un poema que es muy conocido por todos y que a lo mejor ahora en tiempos de guerra, aunque nosotros no la estemos sufriendo tanto como otros países, tenemos que ser solidarios. Y quizá, bueno, nos llegan pues eso, subidas de los carburantes por causa de esta guerra. Y es un archiconocido poema, pero quizá lo puedas meter entre medio así de alguna contrarréplica que siempre me gustó y bueno, tú y todos los contraescuchos conocen. Pero es ahora un buen momento para recordar este poema de Martin Niemöller. Dice así: cuando los nazis vinieron a llevarme, a los comunistas guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarme a los judíos no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Bueno, es un archiconocido, pero creo que archiconocido poema, creo que es buen momento para recordar a todos que no hay que estar apático no ante la política, ¿no? Porque bueno, quizá a veces las guerras se arman por intereses económicos o por política, pero que no hay que estar apático ante el sufrimiento humano. Entonces, bueno, pues creo que ahora es una buena época en tiempo de guerra en el que estamos para recordar este poema en el que todos estamos, pues como se dice vulgarmente, en el mismo barco y no hay que ser solidario, cada uno como pueda. Muchas gracias. Saludos. Ese poema titulado Primero vinieron es efectivamente un poema muy famoso que conoceréis todos o casi todos, que escribió Martin Niemöller al finales creo que en el 46 o el 47, al terminar la Segunda Guerra Mundial.
Niemöller era un pastor protestante alemán que primero apoyó a Hitler y luego se opuso a él, lo que le llevó de cabeza a un campo de concentración. Y luego, después de la guerra, ya liberado del campo, se convirtió en un pacifista reconocido mundialmente, que se fue escorando, eso sí, gradualmente hacia la izquierda, hasta el punto de que los soviéticos le dieron el Premio Lenin de la Paz, un galardón reservado para los amigos de la URSS. Para entonces, estoy hablando ya de finales de los 60, Niemöller era ya muy conocido en todo el mundo y hablaba en nombre de la paz y contra las dictaduras, pero eso sí, nunca dijo nada malo de los soviéticos, cuyo régimen era en tantos puntos parecido al de los nazis. En fin, es un poema que está muy bien, es muy bonito, pero creo que más que servirnos a nosotros, sirve a los rusos, muchos de los cuales han apoyado a Putin, a veces de manera un tanto acrítica, hasta que les ha llevado a esta ratonera. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos habla de la política de la contención. La contención puede resultar exitosa, pero moralmente, al implicar la renuncia a una victoria en el presente y el abandono de los cautivos del enemigo, deja a quien la practica en una posición indistinguible de quien comete una canallada. Supone apostar por un mal menor y demorar el resultado sin arriesgarlo todo ahora, asumiendo que lo hasta ahora perdido no merece la pena de ser disputado de momento, transformando un choque de carneros en una carrera de fondo y de desgaste, renunciando a vencer por KO con la esperanza de vencer por abandono. El éxito no está asegurado, la felonía sí lo está. Aunque con propaganda y si finalmente se vence, esta se vestirá de tesón, resiliencia, sacrificio e inteligencia. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 17, mañana es 18 y como es viernes, hay contrahistoria. Así que allí os espero la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.